Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a hablar de un tema que realmente nos trae de cabeza a los argentinos. Hablamos de la economía y hablamos de la inflación porque se han conocido datos del mes de mayo y también se hace una, podemos decir, perspectiva de este año 2021, cómo va a ser la inflación, y los datos realmente son interesantes. Una, porque hay una leve preocupación global por el regreso de la inflación. Esto es algo que está ocurriendo no solo en Argentina, sino en varios países de la región, en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, la Argentina, como digo, no es ajena a este fenómeno y volvió a registrar en mayo la segunda suba más alta de la región. Así que ahora te contamos un poco más con detalle esta situación, y me sorprende a mí, por supuesto, un dato que luego te lo voy a contar. Una vez más, como en los últimos años, Argentina registró un incremento el mes pasado que solo fue superado por Venezuela, el país con más inflación del mundo y que sufre un cuadro hiperinflacionario. Aunque la cuestión de la inflación volvió al análisis de las autoridades de los países y de los analistas a medida que se van levantando las restricciones a nivel global, por ahora no resulta un tema de preocupación. En este sentido, Estados Unidos, escuchen, registró en mayo un 5% anual, y Alemania el 2,5%, su mayor alza en la última década. En Argentina, cuando se confirmen los datos del índice de precios al consumidor, del INDEC, se sabrá que la inflación volvió a rondar el 4%, aunque un número que, según confiaban en el gobierno, fue menor, al 4,1% de abril. Para las consultoras, en promedio estuvo en el 3,8%, aunque con una gran dispersión entre el 3,2% del estudio Ferreres y el 4,7% de Fiel. En cualquier caso, el único registro superior a ese dato fue el 19,6% verificado en Venezuela el mes pasado por parte del Observatorio Venezolano de Finanzas. De este modo, el país gobernado por Nicolás Maduro acumula en los últimos 12 meses un incremento del 2.940%. El resto de las principales economías de la región suman entre todas casi lo mismo que la Argentina sumó en el mes. Y bueno, entonces vamos a conocer los datos de la inflación de los últimos 12 meses, de la proyección para este 2021 y la del último mes. Bueno, comencemos con Brasil. Brasil exhibió una inflación del 0,8% el mes pasado y del 8% en el último año. Atentos a ese dato, en los últimos 12 meses. Los analistas consultados por Latin Focus esperan que llegue al 5% a fin de año. En México, la inflación del mes pasado fue del 0,2% y del 5,8% en los últimos 12 meses. Se estima que cerrará en un 4,3% en este año 2021. Continuemos con Colombia, agobiada por las protestas sociales, llegó al 1%, pero acumula el 3,3% en el último año y se proyecta un 3,2% acumulado a diciembre próximo. Paraguay, la suba de precios fue del 0,6% del mes pasado y del 3,7% en el último año. Los analistas prevén que termine el año con un 3,3%. En tanto, Uruguay experimentó un 0,4% en mayo, 6,6% en el último año y se estima que cerrará con un 7,2% a fin de año. Chile registró un 0,3% en mayo, 3,6% el último año y cerca del 3,3% se espera acumulado para diciembre. Por su parte, Ecuador registró 0,08% el mes pasado y menos 1,1% el último año. Se prevé una deflación anual del 0,1%. Y atentos a esto porque mientras algunos países sufren de inflación, ya en Ecuador está el fantasma de la deflación. Y recordemos que la deflación para muchos es peor que la inflación. Así que atentos a Ecuador, este dato no lo tenía, que Ecuador está con deflación. Y bueno, vamos a ver cómo va este tema, realmente, porque me parece algo loco que un país esté en deflación en Latinoamérica, ¿no? Cuando todos sufren de inflación. Luego haremos un video al respecto si lo quieren comentar ahí abajo en el sector de opiniones para analizar un poco más en detalle este caso. Bolivia tuvo una caída del 0,2% en el nivel de precios el mes pasado y una inflación del 0,5% el último año. Se estima que llegará al 2,7% a fin de diciembre en términos acumulados. Y una nación que sorprende a los medios argentinos porque en medio de la incertidumbre política, en medio de todo lo que ha vivido con la pandemia este año, estamos hablando que Perú tiene el récord de muertes
en el mundo, ha tenido una mala gestión de la pandemia. Pese a eso, su economía se mantiene sólida. Es el país que tiene mejor perspectiva de inflación para este año 2021. En mayo, la inflación fue del 0,2%. Se prevé para este 2021 un 2,3%. Va a tener la inflación más baja de la región. Y en los últimos 12 meses lleva un acumulado de 2,4%. Increíble lo de Perú, la solidez que tiene en su economía. Y bueno, datos importantes también que queríamos comentar en el día de la fecha. Y bueno, interesante, ¿no? Cómo la región se mantiene. Bueno, Perú, como dije, muy buenos datos. También son interesantes, me parecen muy buenos los datos de Bolivia. Bolivia también, aunque en este mes de mayo tuvo un menos 0,2%, en los últimos 12 meses se mantiene con un 0,5%. Y bueno, este año 2021 va a tener un 2,7%. Pero también son muy buenos datos los de Bolivia. Uruguay, hemos visto 6,6, es uno de los países junto con Brasil que mayor inflación están teniendo. Y también México. México son proyecciones un poco altas, 4,3, 5 para Brasil, 7,2 para Uruguay. Independientemente, ya sabemos que Argentina la sufre totalmente y Venezuela aún peor. Pero atentos a los datos de Uruguay, sobre todo Brasil y México. Bueno, señores, esto ha sido el video del día de la fecha. Ya sabes, espero tu opinión ahí en la sección de comentarios. Te mando un abrazo enorme y te deseo un lindo día. Chau, chau.